Estimados amigos, recientemente escuchamos a las autoridades económicas del país anunciar un nuevo acuerdo de reestructuración de deuda pública externa que se acaba de acordar con la banca acreedora internacional privada. Este acuerdo realmente es revolucionario, es distinto, es diferente a lo que tradicionalmente habían sido los acuerdos de reestructuración de deuda logrados por Venezuela en el pasado, así como lo que tradicionalmente se había observado en las negociaciones de deuda externa en los otros países de la América Latina. Recientemente ha comenzado, digámoslo así, un nuevo esquema de manejo de deuda externa de estos países, que es lo que se ha dado por llamar el Plan Brady, o los nuevos esquemas de acuerdo a el Plan Brady, quien es el secretario del Tesoro de los Estados Unidos y quien hace exactamente un año hizo una proposición para buscar un camino alternativo que intentara realmente reducir la carga del servicio de la deuda externa de los países de la América Latina. Ya México fue el primer país que llegó a un acuerdo con la banca meses atrás. Ulteriormente, Filipinas también logró un acuerdo con la comunidad acreedora internacional, seguido por Costa Rica, y ahora nuestro país ha logrado este acuerdo de reestructuración de deuda. Básicamente la diferencia entre este nuevo acuerdo y lo que tradicionalmente eran los acuerdos de reestructuración de deuda externa consiste en que los acuerdos anteriores, los convenios anteriores, básicamente en lo que consistían era en establecer un número de años para pagar la deuda en cuestión, y normalmente estos países lograban de los bancos un periodo de gracia donde solamente se limitaban los países a pagar intereses sobre su deuda, pero sin pagar capital, y estos pagos de capital comenzaban a ser hechos 5, 6, 7 años después del acuerdo en cuestión. Tradicionalmente lo que se veía era que en la medida, digamos, en que el país volvía a tener problemas financieros o para cumplir sus compromisos llegados en un acuerdo anterior, se volvía a reunir con el Comité Asesor de Bancos, con los representantes de los bancos, y negociaba con este conjunto de bancos, con estos representantes de los bancos, nuevos términos que normalmente incluían nuevos periodos de gracia. Es decir, siempre se iba corriendo la iniciación del pago de amortización, y realmente lo que se había observado, o lo que se observó durante estos últimos 10 años u 8 años de problema de deuda, es que los países básicamente se limitaban a pagar intereses. La gran excepción a esta norma fue Venezuela, que de acuerdo a los acuerdos anteriores, o en concordancia con los acuerdos anteriores, Venezuela se comprometió inclusive a hacer cuantiosos pagos de amortización que en realidad poca gente entendía la razón misma de estos objetivos. Sin embargo, lo que tradicionalmente pues era característico era que los países siempre iban obteniendo periodos de gracia que iban postergando los pagos de principal. En estos nuevos acuerdos a que ha llegado Venezuela y los países anteriormente mencionados, el esquema es bastante distinto, porque a diferencia de lo simple, de lo sencillo de los acuerdos anteriores, ahora estos acuerdos son mucho más complejos, están constituidos por lo que se ha llamado, o se ha dado por llamar, el menú de opciones, porque simplemente en lo que consiste es en que se le dan a los bancos acreedores la oportunidad de ellos escoger entre un conjunto de opciones cuál camino desean ellos seguir en materia de deuda, qué tratamiento desean ellos darle a las acreencias que ellos tienen con el país en cuestión. En el caso específico de México se llegaron a 3 opciones, entre las cuales tuvieron que seleccionar los bancos. Una de ellas era que los bancos, o un banco, digámoslo así, se comprometía a darle un descuento hasta del 35% de su deuda a México, y entonces México cambiaba o canjeaba su deuda vieja bancaria, por ejemplo, por un valor de 100, a cambio de una deuda nueva constituida por bonos denominados en dólares por un valor de 65. Es decir, entregaba $65 de bonos y a cambio recibía deuda vieja de 100. La otra opción era que el banco mantenía su acreencia de 100, el mismo monto de deuda anterior, pero sobre la nueva deuda, sobre los bonos que recibía a cambio de la vieja deuda, solamente cobraba hasta 6,25% de interés. Y la tercera opción era que los bancos o el banco en cuestión mantenía su deuda vieja, pero se comprometía a otorgarle nuevos préstamos a México hasta por una cantidad igual a un cuarto, a un 25%
de su acreencia al país. Vamos a cumplir unos compromisos al regreso, vamos a ver, bueno, qué logró Venezuela, qué tan similar es el acuerdo de Venezuela con el acuerdo de México y qué consecuencias puede traer este acuerdo a nuestra economía. Ya volvemos. A diferencia del caso de México, el acuerdo de Venezuela está constituido por 5 opciones en vez de las 3 opciones mexicanas. 3 de estas 5 opciones son bastante similares a las de México. Es decir, las mismas consisten básicamente en cambiar deuda bancaria vieja, anterior, por un nuevo tipo de deuda constituida básicamente por bonos denominados en dólares emitidos por Venezuela, que son entregados a los bancos a cambio de la deuda bancaria vieja. La primera de esas opciones, de esas 5 opciones que constituyen el acuerdo de Venezuela, está constituida por el cambio de deuda vieja bancaria por bonos denominados en dólares, pero con un descuento del 30% de la deuda. Es decir, los bancos le entregan a Venezuela una deuda vieja de 100 y Venezuela entrega a cambio bonos denominados en dólares por un valor de 70. En este caso, el descuento que obtuvo Venezuela fue algo menor al de México. México obtuvo un descuento del 35%, nosotros solamente obtuvimos un descuento del 30%. Y estos bonos que entrega Venezuela están garantizados para el pago de su principal, digamos, al pago a su vencimiento, por lo que se denominan los famosos bonos cupón cero del Tesoro norteamericano. Vamos a quizás a dedicarle un minuto a explicar un poco más esto, que suena como algo esotérico, pero no lo es una cosa muy sencilla. Todo bono obviamente está constituido por los intereses que paga a lo largo de la vida del bono y al vencimiento de ese bono, en este caso estos bonos de Venezuela tienen una vida de 30 años, al cabo de esos 30 años Venezuela se compromete a pagar un monto equivalente al valor nominal de ese bono. Pues bien, ese pago que tiene que hacer Venezuela dentro de 30 años lo está garantizando el país, a su vez, con unos bonos que emite el Tesoro norteamericano, que están considerados unos bonos de cero riesgo, plenamente seguros. Nadie ni siquiera duda de la capacidad o de las posibilidades de que el Tesoro americano deje de pagar estos bonos. Pero esos bonos del Tesoro americano tienen una característica, y es que esos bonos no pagan intereses a lo largo de la vida del bono, sino solamente pagan el valor nominal de ese bono. Es decir, cuando Venezuela adquiere ese bono del Tesoro norteamericano, lo único que obtiene es un compromiso del Tesoro norteamericano de entregarle o de pagarle al tenedor de ese bono, por ejemplo, 100 dentro de 30 años, pero no pagarle intereses a lo largo de la vida del mismo. Obviamente, hoy vale disponer de 100 dentro de 30 años una cosa mínima, quizás hasta menos de 6. Es decir, yo con $6 hoy puedo obtener un bono que vale 100, pero un bono que vale 100 y que solamente me va a pagar esos 100 dentro de 30 años. Esos son los famosos bonos cupón cero, pero que sirven mucho para que, digamos, adquiriendo Venezuela hoy esos bonos, se garantice el pago de los bonos que emite Venezuela dentro de 30 años cuando los mismos venzan dentro de 30 años. Igualmente Venezuela se compromete a hacer un depósito para el pago de los intereses de estos bonos que emite Venezuela y que sirven para canjear la deuda bancaria vieja por deuda nueva. La segunda opción es igualmente el canje de deuda vieja por deuda nueva, pero de 100 a 100. Es decir, un banco, por ejemplo, que escoja esta opción, dice: yo le entrego 100 de deuda vieja, y usted a cambio me entrega 100 de deuda nueva constituida por bonos, pero la diferencia es que esa nueva deuda, esos nuevos bonos que está emitiendo Venezuela, solamente van a pagar un interés de 6,75%, es decir, un interés mucho menor que el interés que pagaba la deuda vieja. Y por ahí entonces viene el beneficio, lo atractivo para Venezuela, de cambiar de 100 a 100 de deuda vieja por deuda nueva, pero esta deuda nueva paga un menor interés.
Igualmente, esos bonos que entrega Venezuela a cambio de la deuda vieja también están garantizados con bonos cupón cero del Tesoro norteamericano. Una tercera opción en el menú están constituidos por otro tipo de canje de deuda vieja por deuda nueva, constituida por bonos denominados en dólares, pero en este caso, estos bonos no están garantizados con bonos cupón cero, sino simplemente son bonos emitidos por la República de Venezuela con un vencimiento hasta de 17 años y que comienzan, digamos así, a ser sorteados a partir del séptimo año, es decir, a partir del séptimo año, entre el séptimo y el 17º año de vida de esos bonos, Venezuela sortea y va cancelando, va digamos, pagando la amortización, va rescatando a razón de 1/10 de esos bonos que emite. Y esos son bonos que a su vez pagan bajos intereses al principio, solamente pagan el 5% en el primer y segundo año, pagan solamente el 6% en el tercer y cuarto año y pagan el 7% en el quinto año de vida. Y a partir de entonces sí comienzan a pagar las tasas normales y regulares que pagan las deudas actuales, es decir, la tasa interbancaria de Londres, LIBOR, más un margen que oscila entre 1 y 7/8 de punto porcentual. Estas son quizás cosas demasiado técnicas, pero lo importante es que estos bonos tienen un vencimiento más corto que los bonos de las dos primeras opciones y no están garantizados por bonos cupón cero. Una cuarta opción que está dentro del menú de Venezuela es la de que los bancos, se comprometen a darle nuevos préstamos a Venezuela a razón de 5-1. Es decir, si un banco tiene una creencia con Venezuela por 100, ese banco se compromete a prestarle 20 a Venezuela, es decir, a aumentar su grado de deuda o su grado de acreencia con Venezuela, prestarle unos nuevos fondos a Venezuela, y Venezuela a cambio le entrega entonces bonos denominados en dólares por un monto de 120, bonos que a su vez también están garantizados por bonos cupón cero del Tesoro de los Estados Unidos. Esa es, digamos, la cuarta de las opciones. Y la quinta y última opción es una opción ya donde no hay conversión de deuda vieja por deuda nueva, no hay emisión de nuevos títulos por parte de Venezuela, sino simplemente consiste en la adquisición a descuento de deuda por parte de Venezuela a cambio de efectivo. Ustedes saben que desde hace varios años muchos bancos, algunos de los bancos acreedores de Venezuela y otros países de la América Latina, tienen el convencimiento de que estos países están atravesando por situaciones financieras difíciles y por lo tanto tienen la percepción de que las posibilidades de que estos países realmente honren sus compromisos y paguen la deuda que contrajeron en el pasado son muy pequeñas o cada vez menores. Y por lo tanto están dispuestos a salir de esa mala creencia, de ese mal crédito que otorgaron, vendiendo ese crédito con un descuento. Cuanto menor sea la posibilidad que tenga el país de pagar esa obligación, pues tanto mayor es el descuento que ellos otorgan. Por ejemplo, hoy en día se considera que los títulos, por ejemplo, de Bolivia, o la deuda de Bolivia o la deuda del Perú, es una deuda que prácticamente con seguridad no se va a poder pagar, pues son unos países que están atravesando por unas situaciones financieras muy difíciles y por lo tanto los bancos están dispuestos inclusive a vender esas acreencias con un descuento de 90%, por ejemplo. Es decir, venden 100 de deuda peruana solamente cobrando 10. En el caso específico de Venezuela, ese descuento está en el orden oscilando entre el 60 y el 65% en ese mercado secundario, es decir, una persona puede acudir con $35 y con ella comprar una deuda venezolana por un monto de 100. Pues bien, una de las opciones que ha planteado Venezuela a los bancos es decirle, mire, yo estoy dispuesto a comprar parte de mi deuda con un descuento superior al 50%, que oscile más o menos entre el 55 y el 60% a cambio de efectivo. Los bancos que estén dispuestos a venderme esa deuda van a recibir efectivo a cambio de deuda vieja venezolana con un descuento que oscila entre el 55 y el 60%. Para ello Venezuela va, digamos, a utilizar parte de los recursos que está obteniendo a través de empréstitos que le está otorgando el Fondo Monetario Internacional, el Banco Mundial y otros organismos oficiales internacionales, así como también inclusive
recursos que dispone Venezuela, posiblemente parte de las reservas internacionales del país. También el presidente del Banco Central anunció que iban a utilizar parte del oro no monetario, es decir, oro que está en poder del Banco Central, pero que no forma parte de las reservas internacionales del país. Y, digamos, con estos recursos obtenidos a través del endeudamiento procedente de estos organismos internacionales, más la utilización de los recursos propios nuestros, vamos a adquirir con un descuento sustancial entre el 55 y el 60% parte de la deuda. Las autoridades económicas venezolanas aspiran o han manifestado que aspiran a adquirir hasta 6.000 o 7.000 millones de dólares de deuda vieja por esta vía, por este camino de adquisición de deuda a descuento, cosa que obviamente sería algo muy beneficioso para el país. Fíjense entonces ustedes cómo tenemos esta gama de opciones que los bancos pueden inclinarse por unas o por otras. Algunas de esas opciones implican un ahorro en el servicio de deuda debido a que el monto de la deuda baja. En otros casos implica también ahorro en el servicio de la deuda porque los intereses que pagamos sobre la deuda ahora son menores. Y todo ello obviamente se va a traducir en una reducción del servicio de la deuda, en una reducción de los pagos que nosotros hacemos por concepto de servicio de deuda. Se han hecho estimados todavía muy preliminares, porque nadie, ni siquiera el gobierno, a estas alturas puede decir el ahorro que vamos a lograr nosotros en materia de servicio de deuda va a ser de tanto, por una simple razón, porque ahora es cuando los bancos van a estudiar las diferentes opciones, las diferentes alternativas y se van a decidir por una u otra. Por lo tanto, hasta que los bancos no manifiesten, cuántos bancos se van a ir por una opción y cuántos se van a ir por otra opción, no se va a poder saber a ciencia cierta, ni remotamente, cuánto va a ser realmente el ahorro por concepto de servicio de deuda que vamos a tener. Pero, de acuerdo pues a los contactos preliminares que se han hecho, se estima que el ahorro por concepto de servicio de deuda externa que pudiera quizás obtener Venezuela, pudiera estar más o menos en torno a los 1.500 millones de dólares por año en los primeros años, digamos, en los años inmediatos, en el año 90, 91 y 92 quizás, pudiera estar más o menos en ese entorno. Ese ahorro de servicio de deuda externa está constituido a su vez por dos componentes. Uno, lo que de acuerdo al convenio anterior, al convenio que todavía está vigente, hubiésemos tenido que pagar por concepto de amortización, más lo que nos ahorramos por concepto de pago de intereses debido a los descuentos obtenidos en el principal y en los intereses que tenemos que pagar por la deuda. Y cuando nosotros dividimos esos dos componentes, nos damos cuenta que nos estamos ahorrando en torno a algo más de 1.000 millones de dólares por las amortizaciones que hubiésemos tenido que pagar de acuerdo al convenio anterior y que ahora no las tenemos que pagar porque todo se pospone, se obtiene un periodo de gracia mínimo de 7 años. Y en segundo término, que nos vamos a ahorrar en torno a unos 500 millones de dólares por concepto de lo que nos ahorramos en intereses debido a los descuentos de principal y de intereses que nos darían los bancos en las diferentes opciones. Vamos a cumplir unos compromisos. Al regreso, vamos a ver si este acuerdo realmente es bueno o es malo. Si lo que logró Venezuela es lo que aspiraba Venezuela o lo que debía haber aspirado Venezuela, o si realmente nosotros debimos haber aspirado a lograr más de lo que se logró en la mesa de negociación. Y en segundo término vamos a contestarnos finalmente la pregunta, ¿va a significar este acuerdo la solución definitiva del problema de la deuda? Podemos ya decir los venezolanos que nos quitamos el problema de la deuda de encima y que por lo tanto ya ese es un problema del pasado y que por lo tanto no vamos a padecer en el futuro nuevamente de este tipo de penurias. Ya volvemos. Habiendo conversado en el segmento anterior acerca de los términos en los cuales está constituido el acuerdo, es válido
que nos preguntemos, bueno, ¿este nuevo acuerdo de deuda externa, de deuda pública externa, es favorable o no? ¿Tuvieron éxito los negociadores que llevaron a cabo este proceso o realmente estos negociadores no obtuvieron los términos más favorables para el país? Bueno, yo creo que la respuesta a esta pregunta, que es una pregunta muy válida que nos debemos hacer, hay que ponerla en el contexto de lo que es un proceso de reestructuración de deuda como esta. En este proceso de reestructuración de deuda no hay solamente dos actores, que son obviamente los acreedores por una parte y los deudores por otra, sino que existe un tercer actor, por demás importante, pero que normalmente la gente se olvida de que él existe, que son los gobiernos de los países acreedores, de los países industrializados acreedores, que son los que establecen a fin de cuentas las regulaciones bancarias, la normativa a la que tienen que adaptarse los bancos en todas sus actividades. Y son precisamente esas autoridades de los países industrializados los que determinan los límites hasta donde se puede llegar en estas negociaciones de deuda externa. Y en este sentido, desgraciadamente para los países deudores, hemos visto que hay muy poca voluntad política de parte de las autoridades de los países industrializados para realmente definir y poner en práctica planes lo suficientemente ambiciosos, lo suficientemente dinámicos, como para realmente llegar a una solución definitiva al problema de la deuda y unos esquemas que permitan compartir en una forma equitativa entre deudores y acreedores las cargas de este problema para finalmente llegar a una solución definitiva. Estamos lejos, por lo tanto, de que exista algún esquema definitivo que lleve a una solución final al problema de la deuda. Y por lo tanto, como eso es así, como tenemos ya esa limitación preestablecida por esa rigidez y por esa ausencia de voluntad política de poner en práctica estos esquemas que realmente solventen el problema en forma final, yo creo que el examen o el cuestionamiento que tenemos que hacerle a los negociadores de si estos fueron exitosos o no, o si lograron lo que debieron haber logrado en beneficio del país, simplemente consiste en, bueno, cuánto se acercaron estos negociadores a ese límite máximo establecido o preestablecido por esas autoridades financieras y económicas de los países industrializados que establecen esos límites máximos. Y creo, y lo digo sinceramente, que creo que el equipo negociador se aproximó bastante y logró algo bastante similar a esos límites máximos establecidos por esas autoridades económicas. Se ha criticado, por ejemplo, que este acuerdo no logró, al igual que a lo que ha logrado por México en materia de descuento de monto de deuda y descuento de intereses. México logró el 35% del descuento de la deuda y una fijación de intereses fijos en la otra opción del 6,25%, mientras que Venezuela solamente logró un descuento del 30% y unos intereses de 6,75%. Unos intereses fijos. Sin embargo, eso se cuestiona porque Venezuela se obliga a mantener unas garantías de lapsos algo menores a los otros. Venezuela, con las otras dos opciones adicionales que tiene en su acuerdo, que no tiene el de México, puede obtener ventajas que no obtuvo México. Y por lo tanto, bueno, ya son cuestiones de filigrana financiero y técnica que puede determinar si realmente Venezuela logró exactamente lo mismo, algo más o algo menos que México, pero en realidad podemos decir que Venezuela sí se aproximó en este acuerdo a ese límite máximo establecido por las autoridades financieras de los países industrializados. Esto, sin embargo, desgraciadamente no significa que Venezuela con este acuerdo solventó su problema de deuda. Yo creo que Venezuela todavía va a tener un problema de deuda por un periodo de tiempo relativamente largo. Vamos a tener todavía una carga por ese concepto de servicio de deuda pesada, que ni remotamente es tan pesada como lo era en el pasado, porque hemos logrado un alivio de relativa importancia, pero no un alivio en la cantidad suficiente como para nosotros poder decir que ya el problema de la deuda es una cuestión del pasado, que el problema de la deuda ya no va a estar entre nosotros y que por lo tanto nos podemos olvidar de ese problema. Creo que vamos a tener ese problema entre nosotros por un periodo bastante largo. Lo que realmente Venezuela se ahorró, se va a ahorrar en los próximos 3 años por lo menos, por concepto de este nuevo acuerdo, no es tanto lo que va a dejar de pagar de amortización, porque incluso bajo los esquemas anteriores
pues también hubiéramos negociado con los bancos y nos hubieran dado quizás un periodo de 5 o 6 años de gracia y no hubiésemos hecho esos pagos de amortización. Pero lo que realmente se logró como algo nuevo, como algo novedoso en este acuerdo, va a significar quizás un ahorro en el orden de los 500 millones de dólares del servicio de deuda externa. Eso ni remotamente significa que ya vamos a haber solventado y que ya ahora lo que vamos a tener que pagar de deuda externa no va a pesarnos o no va a ser gravoso para nosotros. Va a continuar siendo gravoso, aun cuando obviamente menos gravoso que antes. Y por último, en cuanto a lo que significa realmente la reducción de los compromisos financieros internacionales de Venezuela, hay que decir que hay mucha gente que se ha trazado las grandes esperanzas de que, bueno, con este acuerdo nosotros vamos a reducir la deuda en 15.000 millones de dólares en cuestión de 2 o 3 años. Bueno, yo no soy tan optimista como esto, porque no hay que olvidar lo siguiente: si bien es verdad que vamos a poder reducir la deuda que hoy tenemos con los bancos acreedores privados en un monto importante en los años por venir o en los años inmediatamente siguientes, para nosotros poder lograr esa reducción de deuda con los bancos privados, vamos a tener que pedir prestado básicamente a organismos multilaterales como el Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial cantidades de importancia para poder adquirir los bonos cupón cero que van a emitir el Tesoro norteamericano y que van a servir de garantía a los nuevos bonos denominados en dólares de Venezuela, también para formar los fondos de garantía de pago de intereses de los nuevos bonos que estamos emitiendo y en general también para cancelar, digamos, una serie y también para adquirir la deuda a descuento. Es decir, si nosotros estamos aspirando a comprar deuda hasta por 7.000 millones de dólares con un descuento entre el 55 y el 60%, pues eso obviamente significa que Venezuela tiene que contar con unos montos de dólares más o menos equivalentes al 40% de esos 6.000 o 7.000 millones de dólares que desea comprar para poder adquirir esa deuda a descuento. Y esos recursos tienen que provenir en buena medida también de un nuevo endeudamiento. Por lo tanto, si bien vamos a reducir el endeudamiento con los bancos privados, vamos a aumentar el endeudamiento con los organismos multilaterales, endeudamiento que va a estar obviamente en mejores términos, pagando menores tasas de interés, pudiendo negociar con organismos multilaterales en el futuro quizás nuevos o mejores términos, pero en general el monto total de deuda que va a reducirse en el caso específico de Venezuela no van a ser esos montos fabulosos de 12 y 15.000 millones de dólares que se han comentado por allí, que van a ser realmente el resultado final de este acuerdo de deuda. Si bien, para resumir, porque se nos acaba el tiempo y hay muchas otras cosas que se pudieran hablar al respecto, pero si bien nosotros podemos decir incuestionablemente que este nuevo acuerdo va a significar un alivio del servicio de la deuda, no debe llevarnos esto a el optimismo ya, digamos, exagerado de pensar que ese alivio nos va a permitir olvidarnos del problema de la deuda, ni que este nuevo acuerdo va a reducir en una forma sustancial y dramática las obligaciones externas que va a tener el país. Este es un problema que vamos a continuar teniéndolo entre nosotros por varios años en el futuro y desgraciadamente el mismo se seguirá reflejando seguirá dejando sentir su peso sobre la realidad económica de nuestro país. Reciban un cordial saludo y hasta la próxima.